¿Qué pasa, chavales? Pues bienvenidos a otro capitulazo de Historia Escoria. Bueno, lo prometido es deuda, así que hoy no puede tocar otra cosa que no sea continuar la saga de Roma la Plaga. Para ello, como os dije en el primer capítulo de esta saga, que iba a constar de 3 capitulazos, que serían Roma las Guerras Latinas, que ya lo tenéis subido en el podcast, hoy que os traemos Roma la Plaga, las Guerras Samnitas, y por último, la semana que viene, en torno a 7-10 días, sacaremos el último de este tríptico auditivo, de esta saga de la plaga, que sería Roma, las guerras pírricas, la guerra pírrica, vamos. Así que nada, chavales, como os decía, pues hoy traemos un segundo capitulazo en el que vamos a abordar la cuestión samnita, muy importante para la historia de Roma. Y bueno, por hacer un breve resumen, un pequeño recordatorio, una reminiscencia de lo que hicimos en ese primer capítulo, recordaros que con las guerras latinas acabábamos concluyendo con que habían supuesto para esa expansión a modo de plaga, de virus de Roma. Las guerras latinas, como consecuencia más importante, habían traído el control de lo que es la región del Lacio. Bueno, pues estas guerras samnitas, digamos que ya no solo en lo que se van a disputar las potencias samnitas del Samnio y Roma, es ya no el control del Lacio, que es una pequeña parte del centro de Roma, sino básicamente, cuando acaben las guerras samnitas, lo que se va a dilucidar de esta cuestión es quién controla todo el centraco de Italia. Ya no solo lo que es el Lacio o la Campania, sino lo que se va a ver es quién es la potencia en el centro de Italia, en todo el centro, quitando prácticamente todo, a excepción de lo que queda al norte de la región apenina y lo que queda al sur, que es más controlado por las ciudades de cultura griega que habitan la Magna Grecia o el sur de Italia. Así que nada, chavales, como siempre os digo, si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox que pone apoyar, desde 1,49 € al mes hasta 49 € al mes, y que existen otras formas no económicas de apoyo, como por ejemplo pues darme follow en Twitter, en Instagram, bla 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 bla, pero la más importante es que a todos aquellos y aquellas amigos y amigas que tengáis super frikis de la historia, recomendarme, decir, oye, hay un chavalito que cuenta unas historias aquí de puta madre, que se escucha muy, muy fresquito y que al chaval le hace falta. Así que yo os lo agradecería un montonazo. Así que nada, sin más dilación, vamos con ello. No voy a pensar, solo voy a beber para poder disfrutar. Me voy a enloquecer, sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer y ya no voy a pensar. Solo voy a beber para poder disfrutar. Me voy a enloquecer y pam, pam, pam. Bueno, pues empezamos con el capitulazo. Como os decía, sería la segunda parte de esta saga de la plaga, y como todo buen capitulazo, pues tenemos que empezar pues por el principio. ¿Por dónde vamos a empezar? Por la introducción. Así que en un primer momento lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas definiciones sobre qué son las guerras samnitas, cuántas hubo, en qué años ocurrieron, ponerles cronología, como nos gusta tanto, ¿verdad? Ponerlas un poquito en contexto. Vamos a empezar con ello. ¿Qué son las guerras samnitas? Bueno, las guerras samnitas, como su propio nombre indica, realmente no son otra cosa que un conflicto bélico armado entre Roma y los pueblos samnitas. Los pueblos samnitas, por cierto, se llaman así porque son aquellos pueblos, aquellas ciudades que ocuparon la región del centro de Italia que se conocía como el Samnio. Si alguien no sabe dónde está ubicado el Samnio, yo no lo recordaba exactamente, vais a Google, lo que siempre os digo, paráis el podcast un momentito y lo miráis, porque este tipo de capítulos en los que vamos a hablar constantemente de batallas en ciertas ciudades, en ciertos valles, en ciertas montañas, cerca de no sé qué río, es interesante, enriquece muchísimo la escucha del capítulo el hecho de estar constantemente consultando un mapa para ver cómo esos movimientos geográficos que van a ir realizando los diferentes generales militares tienen coherencia, ¿no? Y tienen un sentido estratégico. Bueno, definición, por lo tanto, de las guerras samnitas: conflicto bélico armado entre Roma y los pueblos samnitas, es decir, aquellas ciudades y pueblos, aquella confederación de pueblos que formaban la región, que controlaban la región del Samnios. Digamos que dominaban los Apeninos al sur del Lacio, más o menos, para que nos entendamos. ¿Cuántas guerras samnitas hubo? Bueno, hubo básicamente 3 guerras samnitas, aunque es cierto que existe mucha controversia respecto a la primera. Si buscáis o si utilizáis cualquier bibliografía, ahora diré en qué manual me he basado yo para este capítulo, pero
consultáis cualquier bibliografía de calidad o cualquier web de internet de la que tengáis referencias buenas o que veáis que consulta bibliografía y demás, vais a ver que casi siempre las dividen en tres, pero es cierto que yo he encontrado en algunos artículos hallados en Dialnet, he encontrado que existe cierta controversia respecto a la existencia de la primera. Sí que hay un consenso en base a que son tres guerras, pero digamos que la primera de esas tres sería la que ofrece más dudas sobre su existencia. Nosotros nos vamos a basar en la hipótesis tradicional, que habla de tres guerras, ¿vale? Porque además es la que aparece más... esta organización es la más común. Yo, como os decía, para este capitulazo me he basado fundamentalmente en uno de los manuales maravillosos que publica la Universidad de Salamanca. En concreto, el mío es el de Historia de Roma y está dirigido por el gran José Manuel Roldán Hervás, un grande de la historia antigua y en concreto un gran romanólogo, si se me permite la expresión. A mí me encanta José Manuel Roldán Hervás. Siempre que puedo, siempre que quiero hacer algo de Roma, acudo a su mierda, ¿no? Porque es la que mejor me coloca, la verdad. Así que vaya por delante, ¿no? Historia de Roma, Universidad de Salamanca, José Manuel Hervás. Es un libro bastante tochito, aunque tampoco mucho. Y es cierto que es un manual que no ahonda profundamente en todos los procesos importantes de la historia de Roma, pero tampoco es demasiado simple, ¿no? Digamos que tiene un equilibrio bueno entre complejidad y simplicidad, entre la que me muevo a gusto para poder divulgar a través de un podcast. Así que yo, para no historiadores, pero amantes de la historia, lo recomiendo. Es legible para gente... Para Nuggles, que diría un freak de Harry Potter, ¿no? Es legible completamente. Recomendado. José Manuel Roldán Hervás, Historia de Roma, Universidad de Salamanca. Bien, citados los grandes romanólogos, el gran romanólogo en este caso, como os decía, guerras samnitas, ya la hemos definido, hemos dicho que hay tres. La cronología de la primera sería del 343 al 341, la de la segunda iría del 327 al 304 y la de la última y tercera iría del 298 al 290 a.C. Tenemos, por lo tanto, una definición de las guerras samnitas, tenemos, por lo tanto, la organización, son tres, y sus cronologías. Ahora vamos un poquito a ver el contexto previo, es decir, qué es lo que está ocurriendo antes de que estalle este conflicto entre Roma y los pueblos samnitas o la Confederación Samnita. A los samnitas me voy a referir de tres formas, lo voy a decir indistintamente para no redundar mucho en el término samnitas, ¿vale? Pero hablaré de ellos como los pueblos samnitas, como la Confederación Samnita y como la Liga Samnita, ¿vale? Porque pasa igual que la Liga Latina. Los pueblos latinos eran muchos y variopintos, aunque todos, digamos, tenían en común pues la lengua, la cultura, la religión, la cosmovisión del mundo, una cosmovisión latina, ¿no? En el caso de los samnitas pasa exactamente lo mismo, pero yo desconozco las concreciones de los pueblos samnitas, así que hablaré de ellos de forma general, ¿de acuerdo? Espero que lo entendáis, es comprensible, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir del contexto previo, pues es, tendríamos que hablar de un tratado de alianza firmado en el 354 a.C. entre la Confederación Samnita y Roma, con el objetivo principal de poder hacer frente a la ya mencionada en otro capítulo, Liga Latina. Como veis, es un capítulo muy curioso y la interacción constante diplomática entre los samnitas y Roma es muy curiosa de analizar porque, como veis, de repente dejan de luchar entre ellos para aliarse contra la Liga Latina. Después de vencer a la Liga Latina van a volver a pegarse entre ellos. Luego los samnitas, por su parte, van a buscar otros aliados dentro de Italia. O sea, es un capítulo en el que hay que estar muy atentos a dos cosas, que son el mapa geográfico de los pueblos itálicos y a los propios nombres de los pueblos itálicos, porque son curiosos, ¿no? Vamos a ver nombres curiosos y pueblos que existen, porque en Italia, amigos, aunque parezca mentira, no solo ha existido Roma, ¿vale? Ha habido otros pueblos muy interesantes de analizar. Bueno, el caso es que existía, como os decía, una alianza prebélica entre Roma y Samnita, y los samnitas, que finalmente es abolida en el 343 a.C., porque es la fecha, como veíamos previamente, en la que estalla la primera guerra samnita. ¿Cuál es la casus belli de esta primera guerra samnita? Que no la causa real, que ya la conocemos, que no es otra que el control de la región de la Campania o de la fértil región Campana. Esa es la causa real y principal. Digamos que ya sabéis que yo siempre diferencio entre la causa real y la casus belli. La causa real es por lo que se pegan realmente y la casus belli es la excusa que buscan los políticos romanos para poder legitimar una acción bélica en el Senado, ¿no? Sería básicamente eso. Bueno, ¿cuál es la casus belli? ¿Interesantes de analizar las casus belli? Por supuesto. ¿Cuál es en este caso? Bueno, los samnitas
atacan Capua por varias razones. Capua es una ciudad de Italia en este momento. Por varias razones. ¿Cuáles son? Bueno, lo de siempre también. Hay una causa real y casus belli, ¿no? En el caso de la causa real, que es la que nos interesa en este caso, pues Capua tenía una posición estratégica muy buena por estar cerca del mar, cosa que los pueblos samnitas no tenían esa posibilidad, no tenían posibilidades comerciales marítimas, así que Capua se las ofrecía, por lo tanto van a intentar adueñarse de la ciudad. ¿Qué va a hacer Capua por su parte? Sabedora y muy bien sabida además de que Roma está deseando entrar en conflicto con los pueblos samnitas, pues obviamente va a ir llorando a Roma, le va a pedir ayuda a Roma. Roma va a acceder, pero la condición que va a meter Roma a prestar esta ayuda es que, oye, si yo te ayudo, a partir de ahora vas a pasar a ser parte de la República Romana. A Copa no le quedan, a Capua no le quedan muchas más opciones, puesto que se ve claramente inferior a los pueblos samnitas y va a acabar accediendo. Tenéis que entender, antes de seguir con el capítulo, que en este momento, después de que Roma haya conseguido el control del Lacio, que creo que en este momento aún no lo tiene, porque también debéis conocer que las guerras latinas y las samnitas se interponen unas sobre las otras. O sea, no es que primero ocurran las latinas y luego las samnitas, sino que, si no recuerdo mal, ocurre primero la primera guerra latina, luego hay una guerra samnita, luego la segunda guerra latina y luego el resto de guerras samnitas, si no recuerdo mal. O sea que vais a ver cosas con cierta incoherencia cronológica, pero porque no voy a estar todo el tiempo haciendo concreciones de este tipo, pero bueno, que tengáis en cuenta que no es una y luego otra, no es lineal en este caso, sino que se van entremezclando, ¿vale? Por eso os decía lo de las alianzas. Bueno, después de este pequeño parón, continuamos. Capo accede a que Roma le preste ayuda. A través de esa condición de que tienen que pasar a formar parte de la República Romana, cosa que va a acabar ocurriendo. Y básicamente en apenas 2 años, las legiones romanas al mando de Marco Valerio Corvo van a vencer a los samnitas. Finalmente, ante la necesidad de afirmación que tiene Roma en el Lacio por esos problemas que os decía con la Liga Latina, se va a llegar a un acuerdo de compromiso entre la Confederación Samnita y Roma para aliarse contra la Liga Latina. Como veis, muy curioso cómo acaba esta primera guerra samnita, que a pesar de que se orienta hacia la victoria romana y hay victorias importantes, sí que es cierto que el final de esta guerra viene más dada por es más un parón que un final del conflicto. No sé si me explico. Viene más dada por agentes exógenos, por cosas que están ocurriendo con la Liga Latina, que por la propia idiosincrasia de cómo está yendo la guerra. Por eso también imagino que los grandes investigadores en la materia cogen con pinzas a veces esta primera guerra samnita y los conocimientos que hay sobre ella. Yo particularmente, pues bueno, pienso que sí que existió, como os decía, pero la voy a pasar así un poco de largo, como os he comentado 4 cositas de cuál es la casus belli, la causa y tal, pero no voy a entrar mucho más en ella, porque como os decía, no me mola el hecho este de que hay cierta controversia al respecto, ¿no? Bueno, seguidamente y por pura lógica debemos acudir ya a la Segunda Guerra Samnita. De esta básicamente no hay controversia. Sí que hay una pequeña polémica que voy a comentar un poquito más adelante, pero lo que no hay dudas es de si existió la propia guerra en sí misma, ¿no? O si se puede considerar una guerra. En este caso sí hay consenso en la investigación. Bueno, Segunda Guerra Samnita, del 327 al 304 a.C. Y lo primero que debemos de conocer es por qué se inician de nuevo las hostilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, sencilla y llanamente, tras la eliminación del problema latino, entre comillas, problema, ¿no? En el Lacio, pues bueno, Roma lo que va a hacer es volver a fijar su atención sobre la campaña, como no puede ser de otra forma. Roma ahora ya es firme controlador del Lacio y su siguiente objetivo es la campaña. Así que se va a buscar, como siempre, una casus belli, y en este caso, si en la primera guerra la casus belli venía de la ciudad de Capua, en esta segunda guerra samnita la casus belli va a venir de Di Napoli, de esa ciudad donde se comen esas pizzas tan maravillosas y tenía ese equipo de fútbol donde jugaba Maradona, ¿no? De Nápoles. La casus belli en este caso va a venir de Nápoles. Y es que Nápoles, que además es el último refugio de la cultura griega en lo que es la Campania, dentro de la propia ciudad de Nápoles, va a haber, digamos, como 2 ideologías, o mejor dicho, 2 partidos políticos que dominan la ciudad. Un partido que es mucho más romanista y un partido que es mucho más samnitista. Tenéis que entender lo que decía antes: Roma y la Confederación Samnita o la Liga Samnita son los poderes más importantes del centro de Italia en este momento.
Así que las ciudades se debatían entre si apoyar a uno o a otro, te salía más o menos rentable. En esta ciudad se va a ver expresada a la máxima potencia esa dicotomía entre ser romano o ser samnita, ¿no? Así que los samnitas, ante conocedores, muy bien conocedores de esta situación, van a hacer el primer movimiento y van a conseguir introducir una guarnición dentro de la ciudad. Pero posteriormente, muy cercanamente en el tiempo, el propio senador romano va a enviar 2 legiones que van a conseguir llegar a Nápoli, expulsar a la guarnición samnita y además van a obligar a la ciudad a aliarse con Roma. Ya sabéis cómo funciona el famoso talante romano, ¿no? O te romanizas o te romanizo. Bien, entonces la Liga Samnita lo que va a hacer en contestación a este insulto, a esta humillación romana, pues es utilizarlo de casus belli y va a declarar la guerra de forma oficial a Roma. Y así es como estalla la segunda guerra samnita en el 327 a.C. con la cuestión de Nápoles. Bien, vamos con las hostilidades. Y en esta guerra sí que me voy a detener un poquito más porque sí hay batallas interesantes y hechos curiosos que me han llamado muchísimo la atención después de investigarlos. Antes de iniciarme a hablar de batallas, montes, historias, quiero hacer una pequeña advertencia. Y es que, respecto a las fuentes que hablan de las batallas, es importante destacar que la tradición romana, después de leer mucho a Tito Livio y demás, retoca sus descripciones con un desvergonzado partidismo, ¿vale? O sea, son claramente subjetivas. Si acudís a las fuentes clásicas romanas, como Tito Livio u otros autores que hablan de las guerras samnitas, pues es fácilmente detectable un grado altísimo de subjetivismo o de partidismo o de romanófilo, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, es cierto que las fuentes clásicas casi interesan más de forma literaria que historiográfica. Esto es una advertencia que quiero hacer porque sí que es cierto que para contaros cosas de batallas importantes de esta Segunda Guerra Samnita me he basado bastante en algunas fuentes clásicas como Tito Livio. Es cierto que no he dejado nunca de lado el manual de la Universidad de Salamanca de José Manuel que os comentaba antes, pero quiero también que sepáis que hay cosas sacadas de fuentes clásicas como de Tito Livio y son claramente subjetivas. Esto hay que saberlo. Es importante no dejar de utilizar a las fuentes clásicas porque es la hostia utilizarlas, pero siendo conscientes de que tenían también sus sentimientos y sus emociones y los plasmaban en el papel. Sabiendo esto, no es tan grave leerlos, ¿no? No es tan peligroso creérselo, siendo conscientes del grado de subjetivismo que podían llegar a alcanzar. Bueno, ¿cuál es la evidencia que sí tenemos? Bueno, la evidencia es que existió una Segunda Guerra Samnita y que fue un conflicto muy incesante. Es decir, que no cesó, que hubo muchísimas batallas en mucho tiempo y que, bueno, pues estaba protagonizado por Roma y el Samnio. Pero también en esta Segunda Guerra Samnita se van a ver incluidos algunos pueblos de Italia, bastantes de hecho, desde el Po hasta el estrecho de Messina. Va a haber muchos pueblos que se van a ver involucrados en esta segunda, sobre todo en la tercera, pero en esta segunda ya van a empezar a intervenir otros pueblos itálicos en el conflicto porque se empieza a ver cómo Roma y o sea, se empieza a ver como posibles dominadores de Italia a el bando que gane en esta Segunda Guerra Samnita. Así que los pueblos empiezan a intervenir para dar apoyo a uno u otros y después, cuando acabe la guerra, recoger los frutos de haber apoyado al vencedor, ¿no? Lo que siempre ocurre. Bueno, ¿cuál es la estrategia de ambos bandos? ¿Cómo plantean la estrategia ambos bandos antes de iniciar la guerra? Bueno, lo que van a hacer ambos, como os decía, es fijarse mucho en los pueblos itálicos y van a tratar de buscar los peores aliados, o sea, los mejores aliados que más puedan fastidiar estratégicamente a sus enemigos. De esta forma, vamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso romano, se va a apostar por Apulia y Lucalia, mientras que, por ejemplo, los samnitas, por su parte, van a apoyarse muchísimo en las ciudades de cultura etrusca y las tribus montañesas de la península central. ¿Por qué? Bueno, si coges un mapa rápido vais a ver cómo Apulia y Lucalia eran muy interesantes para Roma respecto a cómo estaban posicionadas con el Samnio, y lo mismo para el caso samnita, pero respecto a Roma, obviamente. Esta segunda guerra samnita, además, se puede dividir muy bien en dos fases. Hay una primera fase en la que hay que destacar claramente el episodio de Orcas Caudinas, que es el que voy a comentar ahora. Y hay una segunda fase de esta guerra en la que habría que destacar el final del conflicto, que es quizás lo que más llama la atención, sobre todo la toma de Bovianum
por parte romana, que es lo que va a hacer acabar con el conflicto. Sería la reacción romana. Es decir, tenemos una primera fase en la que a Roma le van las cosas mal, y hay que destacar la batalla de Orcas Caudinas, y una segunda fase en la que hay una reacción romana y va a hacer que las cosas le vayan mejor. Ya veremos cómo acaba. No estoy diciendo que gane o pierda Roma, pero digamos que la guerra se puede dividir en esas dos fases a muy, muy, muy grandes rasgos, obviamente, ¿vale? Una primera fase en la que las cosas le van peor a Roma y una segunda fase en la que le van un poquito mejor. ¿Qué es esto de el episodio? Porque más que una batalla es un episodio, un bochorno, mejor dicho. Ahora vais a ver por qué. ¿Qué es esto del episodio de Orcas Caudinas? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que en Roma son nombrados nuevos cónsules Patricio Espurio Postumio Albino y el plebeyo Tito Veturio Calvino, y que estos marchan al Samnio por el camino de Campua Beneventum, por lo que posteriormente se convertirá en la vía Apia. Y van allí porque van en ayuda de Lucera, un aliado romano en la guerra, porque piensan que está siendo asediada. Y digo piensan que está siendo asediada porque todo esto forma parte de una estrategia muy sucia, todo hay que decirlo, samnita. Lo que van a hacer los samnitas, conocedores del sistema de espionaje romano, es lanzar el bulo de que Lucera está siendo asediada muy violentamente por la Confederación Samnita. Así que Roma va a nombrar a estos dos señores como cónsules y los va a mandar en apoyo a Lucera. Una vez cerca del territorio de los Caudinos, entrando por el paso de Orcas Caudinas, aquí sí que os sería interesante que vieseis un mapa. Yo de todas formas tengo intención, si no me olvido, de colgaros fotos de todo esto a nivel de mapa, fotos cartográficas, vamos, mejor dicho, en la comunidad de iVoox, para que podáis seguirlo fácil, y también que veáis los mismos mapas que estoy viendo yo ahora mientras grabo el capítulo, que eso quizá os ayude. El caso es que una vez cerca del territorio de los Caudinos, entrando, como os digo, por el paso de Orcas Caudinas, Roma se encuentra en una movida del copón. Y ahora voy a intentar explicarla. Para que entendáis el contexto paisajístico, geográfico de este territorio, es un estrecho desfiladero cerrado en ambos lados por la montaña. Y es cierto que no hay un consenso exacto de dónde tuvo lugar el episodio concretamente, porque es una llanura bastante grande, pero lo que sí que os puedo decir es que es un estrecho desfiladero en el medio de una llanura, y toda la llanura está rodeada por montañas y solo tiene como dos pasos por los que se puede entrar y salir, o salir y entrar. ¿De acuerdo? Roma va a entrar por uno de camino a Lucera y va a intentar salir por el otro. Sea cual fuere, como os decía, el estrecho presenta dos pasos, y cuando los romanos pasan el primero y llegan al segundo, lo que se encuentran es que está bloqueado por árboles y grandes rocas. Y además estaba fuertemente defendido por los propios samnitas. Es decir, ya no es que se pudiese pensar que había habido un tsunami, yo que sé, ¿no? Y había árboles y rocas, sino que además estaban los samnitas riéndose de ellos. Y cuando digo riéndose de ellos es literal, esto ocurrió o así lo citan las fuentes. Además, había samnitas ocupando también las laderas de las montañas que rodeaban este valle y desfiladero, ocupando así pues una posición de superioridad estratégica con respecto a los legionarios romanos, ¿no? Los cónsules, ante esta situación y muy asustados, van a ordenar la retirada, pero cuando mandan la marcha atrás y llegan al primer paso por el que había pasado para entrar al valle, se van a dar cuenta de que también está bloqueado del mismo modo que el segundo paso. Finalmente, completamente atrapados y muy confusos, van a decidir montar un campamento cerca de una fuente de agua que encuentran y simplemente aguardar tiempo. Los samnitas van a aprovechar la situación para minar más la moral romana, como os decía, propiciando todo tipo de insultos, amenazas, haciéndoles saber que van a morir por la noche. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Riéndose de ellos, básicamente, humillando a los dos cónsules y a sus legionarios. Los samnitas, antes de tomar ningún tipo de decisión sobre qué hacer con los romanos a los que tienen completamente atrapados, van a consultar a uno de sus mayores sabios, que era Herenio. Esto se conoce como el Consejo de Herenio, y lo que les va a responder Herenio es que, o bien, bueno, realmente si os cuento la historia es muy curiosa, porque cuando le piden consejo, Herenio dice, hay que dejarlos salir ilesos. Y entonces los samnitas piensan, vale, Herenio se ha vuelto loco, vamos a volverle a preguntar, y entonces Herenio les responde, vale, pues tenéis que matarlos a todos. Entonces es como que los samnitas son conscientes de que Herenio se ha vuelto loco, porque dicen, no puede ser que dé dos respuestas tan contrarias la una a la otra. Y cuando le preguntan a Herenio, que es invitado al Consejo de Guerra Samnita, por qué da esas respuestas, él lo que responde es que son las dos únicas formas
de mantener tranquila a Roma durante unos años. Cualquier decisión que vaya entre medias de esas dos va a hacer que la guerra se alargue, se alargue, se alargue. Y realmente el pobre Herenio pues tenía razón a la larga. Ya veréis por qué después, ¿no? Bueno, finalmente el acuerdo que alcanza el Consejo de Guerra Samnita es un punto intermedio y creo que fue un error a mi modo de pensar, luego veremos por qué. Y la opción intermedia consiste en dejar ir ilesos a la mayor parte de los romanos, pero que la rendición, que se tengan que rendir de forma bochornosa. Quieren minar su moral más que a nivel material, ¿no? Así que se va a dar una negociación entre los principales comandantes samnitas y los cónsules romanos para llegar a un acuerdo. El acuerdo, al final, va a haber momentos de tensión, momentos de incertidumbre, momentos de no ponerse de acuerdo, pero al final, yo voy a ir un poquito al grano en esto, al final la conclusión a la que van a llegar ambos bandos es que los romanos deben de abandonar todo el equipamiento, ropa incluida, para marchar en territorio samnita semidesnudos, solo con las túnicas, de vuelta a Roma. Y además debían dejar 600 equites como rehenes por si no cumplían alguna parte del acuerdo que incluía el abandono por parte de Roma del territorio samnita que habían, digamos, controlado, ocupado durante esta Segunda Guerra. Lo interesante de este episodio, Dorcas Caudinas, es finalmente lo que ocurre el día que tienen que dejar el territorio, el día que tienen que dejar el desfiladero en el que se encuentra en el valle, ¿no? Y esto se conoce como el día de la humillación, ¿no? Porque una vez que llega el día, lo que nos cuenta el amigo Tito Livio es que los romanos tuvieron que pasar bajo el yugo sin quejarse. Y cuando se dice bajo el yugo se refiere a que los samnitas crearon una especie de portería formada por lanzas, una portería muy bajita, y los romanos tenían que pasar y agacharse por debajo de la portería uno a uno, todas las dos legiones, hasta salir uno a uno para sentirse aún más humillados, mientras además todos los soldados samnitas les escupían, les insultaban mientras pasaban, les daban patadas al pasar, bueno, todo tipo de humillación. Esto me recuerda mucho a cuando, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando jugáis al billar o al futbolín y vuestros amigos os hacen un perfect, que es decir, os ganan 10-0, que os toca pasar por debajo del futbolín a modo de humillación. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, los samnitas le han hecho una jugarreta tan guarra y tan bien hecha y les han vencido tanto a los romanos que estos no solo tienen que rendirse, sino que tienen que pasar por debajo de la mesa. Bueno, en este caso fue literal. Crearon un yugo, se llama, o unas orcas con lanzas y los romanos debían de pasar agachados solo con sus túnicas, además semidesnudos, para ser aún más humillados, mientras los samnitas les insultaban, les escupían y a aquellos romanos que se quejaban o desafiaban con la mirada eran heridos e incluso ejecutados, ¿no? Así que esto es lo que nos cuenta Tito Livio, entre otros, sobre cómo ocurrió este día tan bochornoso para los romanos. Además, somos conscientes del orgullo romano, ¿no? Lo que pudo significar esto para ellos. Salieron con muy poquito honor del asunto, ¿no? Finalmente, así es como acabaría un poquito esta primera fase, con esta derrota romana horrible, con este acuerdo que tienen que firmar completamente obligados, y lo que va a venir a continuación es la reacción romana. Finalmente, el Senado, una vez enterado de todo esto, va a rehusar por completo todo lo acordado por los dos cónsules y para ello lo que van a hacer es suspenderles como cónsules y va a nombrar a otros cónsules, haciendo a entender que no son válidos para Roma y que por lo tanto todo lo que habían acordado con los samnitas no es válido. Los samnitas, por su parte, se van a enfurecer enormemente, como os podéis imaginar, entendiendo que han perdido una ocasión enorme de hacer mucho daño material a Roma, porque si en vez de haberles dejado ir hubiesen hecho prisioneros y hubiesen ejecutado al resto, pues a Roma le hubiese costado muchísimo rehacerse, ¿no? Pero la verdad es que aunque salgan humillados sin honor, abochornados, salen vivos casi todos. Entonces al final, pues bueno, para Roma realmente es como que vuelve a respirar una vez que llegan a Roma, ¿no? Bueno, así es como acabaría esta primera fase de la Segunda Guerra Samnita y nos meteríamos de lleno ahora con la segunda fase, que es la reacción romana. ¿Qué es lo que ocurre después de esta humillación? Bueno, hay que decir antes de nada que los romanos, después de este episodio, porque no llega a ser ni batalla, pierden otra batalla, la batalla de Lautulai, es una victoria muy importante samnita que le permite coger posiciones importantes incluso en el Lacio, pero Roma va a contestar rápidamente venciendo en Tarracina y esta victoria es importantísima para Roma porque esto va a permitir a los romanos emprender una campaña de colonización en puntos estratégicos del interior entre lo que es el Lacio y la Campania. Y además se va a construir lo que os decía antes, la vía Apia entre Roma y Capua, lo que va a favorecer un flujo de soldados, de reposición de alimentos, de tropas, de material muy importante y de forma más rápida que, o sea, lo que va a permitir un abastecimiento mejor que el que tenía el bando samnita, ¿no?
La diplomacia samnita, por su parte, va a conseguir levantar en contra de Roma a las comunidades sabinas de los Apeninos y a una serie de ciudades del sur de Turia. Esto es lo que os decía previamente a empezar la Segunda Guerra, que es una guerra muy interesante a nivel diplomático porque vemos cómo se va a empezar a involucrar a prácticamente toda Italia en el conflicto, porque toda Italia es consciente de que el vencedor de esta guerra va a ser el dominador de la península itálica, ¿no? En el 305 se va a producir la acción decisiva que va a finalizar este segundo conflicto y es la toma de Boviano, la principal ciudad samnita. Es, podríamos decir, la capital de la Confederación Samnita. Roma va a hacer un movimiento rápido muy interesante y muy inteligente y va a conquistar y va a tomar la capital samnita, básicamente. Tras esto, pues los samnitas se van a ver obligados a firmar la paz con Roma en el 304 a.C., pero es cierto que es una paz firmada por la pérdida de la capital, pero no salen tan mal parados como pudiéramos pensar, porque van a conservar sus territorios. Lo que les ocurre es que van a ver muy gravemente comprometidas, digamos, sus posibilidades futuras en la campaña con respecto a Roma. Y así es como acabaría lo que se conoce como la Segunda Guerra Samnita. Tendríamos que esperar unos añitos hasta que estallase, por último, la tercera y última guerra samnita. Esta, como bien os he dicho al principio, acontece en el 298 a.C., dura solamente 8 añitos hasta el 290. ¿Cómo estalla esta tercera guerra samnita? Bueno, Roma va a aprovechar la paz, obviamente, para fortalecerse, porque es sabedor de que el conflicto real no había acabado, sí que habían vencido y habían puesto en una situación de inferioridad a la Confederación Samnita, pero la Campania era una región que seguía disputada por ambos bandos. Por lo tanto, el conflicto real, no la casus belli, el conflicto real aún seguía vigente, seguía latente y los romanos no se sentían claramente superiores a los samnitas. Aún faltaba el golpe de maza final y este va a venir en la tercera guerra samnita. Se va a iniciar una campaña de alianzas interesante por parte de Roma. En el centro se van a aliar con las tribus sabelinas, en el sur, sabelias, perdón, en el sur se van a aliar con el país lucano y los samnitas, que tenían importantes intereses en la Lucania, una vez que los lucanios van a firmar el tratado con Roma en el 299 a.C. de alianza, los samnitas van a contestar iniciando hostilidades en Lucania, a sabiendas de que esto iba a desembocar en la tercera guerra samnita. Pero igual que a Roma no le preocupaba en absoluto meterse en guerra con los pueblos samnitas, a los samnitas tampoco les va a preocupar en absoluto entrar en guerra con Roma porque ambos quieren. Así que en este caso la casus belli va a ser Lucania. Es decir, si hiciésemos un esquema de casus belli, tendríamos como casus belli de la primera guerra samnita Capua, segunda guerra samnita tendríamos como casus belli la ciudad de Nápoles, y de esta tercera guerra samnita tendríamos como casus belli la región entera de Lucania, donde los pueblos samnitas van a iniciar hostilidades después de que Roma firme un tratado de paz con ellos. Una alianza, no un tratado de paz, mejor dicho. ¿Cuáles son los bandos de esta guerra? Porque este es uno de los puntos más interesantes. ¿Qué bandos se enfrentan en esta tercera guerra samnita? Bueno, pues si tuviese que hacer un resumen súper tocho, os diría que Roma se enfrenta a Italia. Así de claro. Roma se enfrenta a toda Italia, básicamente. Pero, bueno, ya conocemos un poquito la historia, hemos escuchado el podcast, hemos escuchado la guerra latina y sabemos que esto no es exactamente así. De hecho, no hay que decirlo así. Es cierto que yo, por ejemplo, en las clases exagero un poquito en esto porque es algo que les llama mucho la atención a los chavales y hace que se interesen más por este tema. Pero vamos a darle un poquito de concreción. Bueno, se van a enfrentar Roma y sus aliados contra los samnitas y sus aliados. Pero es que los aliados de los samnitas en este caso son los etruscos, los umbrios y los galos. Lo que viene a ser básicamente toda Italia, o al menos los pueblos más importantes de Italia, excluyendo a Roma. Se van a aliar todos. Quizá es cierto que los samnitas supieron vender muy bien su causa, porque digamos que el producto comercial financiero principal que vendieron, el activo más importante que vendían, era que Roma representaba un gran peligro para la independencia nacional y cultural de todos los pueblos itálicos. Y ojo, no se equivocaban, tenían toda la razón del mundo, y por eso etruscos, umbros y galos apoyaron al bando samnita. Aquí hay muchas batallas, yo me voy a centrar profundamente en ninguna porque no son tan interesantes como las de la segunda, pero os voy a mencionar tres que son las más interesantes.
la batalla de Camerinum, que supuso victoria para el bando samnita y aliados en el 398 a.C. Luego tendríamos la segunda, yo creo que más interesante de todas, que sería la batalla de Tiferno, lo cual representa una victoria romana, significa una victoria romana en el 395 a.C. Y esta victoria romana fue utilizada por los dos cónsules que en este momento había, para devastar en gran medida el Samnio, conquistando y arrasando algunas ciudades importantes. Para mí es la batalla más importante porque esta consecuencia es probablemente la que va a propiciar el fin del conflicto entre Roma y la Confederación Samnita. El hecho de que Roma, después de esta victoria, tuviese vía libre en territorio samnio para arrasar, conquistar y ocupar lo que le diese la gana, mermó muchísimo el poderío de la Confederación Samnita. Y finalmente, la última de todas, antes he dicho que la más interesante era de Tiferno, pero no, me refería a esta, la más potente, la que va a decantar por fin el vencedor de este conflicto, la batalla de Sentino, en el 294 a.C. Victoria, bombo y platillo, romana. Bueno, mientras Roma, como os decía, después de esa segunda batalla, asolaba el Samnio, una amenaza por el norte en contra de Roma. Y es que un conglomerado de etruscos, galos y umbrios, todo orquestado por Gelio Ignacio, comandante samnita, están reuniéndose, formando una gran coalición, un gran ejército. El cónsul Apio Claudio es mandado a Etruria con 2 legiones y 15.000 y 12.000 tropas aliadas para contrarrestar este nuevo peligro. Roma, por lo tanto, ahora tiene, digamos, 2 escenarios de actuación. Por un lado, Etruria, donde se está conglomerando todo este tinglado enorme, y por otro lado, el Samnio, donde el cónsul que os comentaba, Apio Claudio, está pues dando diestro y siniestro a las ciudades samnitas. Así, en Umbría se reunía el ejército etrusco galo samnita umbrio, y Roma, por su parte, ante las advertencias del cónsul Apio Claudio, pues va a enviar, además de al que había enviado previamente, a sus 2 nuevos cónsules con 2 ejércitos consulares más. Apio Claudio, con sus 2 legiones y aliados, lo que va a hacer básicamente es seguir a los enemigos mientras va enviando la información al Senado de lo que va ocurriendo, y los 2 cónsules nuevos, que son Quinto Fabio y Publio Decimus, van a partir al encuentro del enemigo y se van a situar a unos 6 kilómetros del enemigo, en Sentinum. Por eso la batalla se llama la batalla de Sentino. Los romanos van a decidir enviar unas órdenes muy inteligentes a los propectores Neofluvio y Lucio Postubio, y es que les van a decir que utilicen sus ejércitos para atacar y hostigar con sus ejércitos la zona etrusca. Pensad que los etruscos han mandado a sus mejores tropas y a la mayor parte de sus tropas a Umbría, al Umbrio, vamos, para formar parte de ese conglomerado antirromano. Así que lo que van a hacer los cónsules apostados en Sentino es decirle a estos propectores: oye, aprovechad ahora porque Etruria tiene que estar desierta, entonces si atacáis ahora seguro que le reventáis. Esto va a provocar que los etruscos, que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, y los umbrios decidan retirarse para defender sus fronteras. Por lo tanto, al final se van a quedar solo los samnitas con los galos. Ya no va a ser un conglomerado de 4 naciones, sino solo de 2. Finalmente, y tras algunos momentos buenos para un bando y para otro en la batalla, Roma se va a hacer con la victoria. Las bajas de la victoria son tremendas, y es que son 25.000 samnitos y galos muertos y 8.000 prisioneros por 8.500 bajas romanas. Hay que decir que el propio cónsul Publio Decimus fue muerto en lo que se cuenta como un acto heroico, inspirando a sus hombres en un momento muy complicado, pero recordad que este es un acto también sacado de esas fuentes clásicas a las que os decía antes, que a veces son un poquito lo que viene siendo exageradas con el buen hacer romano. Bueno, finalmente la victoria en esta batalla, la que se conoce como la Batalla de las Naciones, pues va a hacer que la guerra finiquite y va a obligar pues a los samnitas a firmar una paz ya bastante más agresiva para ellos. Y esto es lo que va a terminar haciendo que vengan unas consecuencias muy interesantes y muy importantes para Roma, como un virus, como una plaga que se va extendiendo por Italia, ¿no? Vamos, por lo tanto, a dejar la guerra de un lado y vamos a pasar a las consecuencias, y ya con las consecuencias cerraríamos el capítulo. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes que trae esta victoria romana en las guerras samnitas? Bueno,
Como ya os estaréis imaginando, esta batalla va a decidir la suerte ya de toda Italia, por eso precisamente quizá estaba reunida en ella toda Italia. Hay que dar la excepción del norte con los galos y el sur con las ciudades de cultura griega, pero todo lo que viene siendo el centro norte y el centro sur sí que vaya a ser a formar parte solo de Roma, ¿no? Además, otra consecuencia importante que va a traer, aparte de que, como os decía, ya decide la suerte de prácticamente toda Italia, se va a romper la alianza de naciones en contra de Roma y eso no va a volver a hacerse. Roma además va a aprovechar para fundar colonias en territorio galo y etrusco. El sometimiento de las ciudades etruscas y de la cultura etrusca después de esta guerra va a ser prácticamente total, lo cual es muy importante para las arcas, la economía y la potencia militar romana. Y en el 290 a.C., tras otras derrotas aparte de esta, como os decía, pues los samnitas van a tener que firmar la paz con Roma. Una vez firmada la paz, la situación para el Sannio va a ser que queda completamente rodeado de colonias romanas. El Sannio va a seguir teniendo algo de independencia, aunque cada vez menos, pero sí es cierto que va a estar geopolíticamente hablando completamente rodeada de ya suelo romano. Y además toda esa campaña fértil que ambas naciones querían por dinero, ahora ya sí va a quedar bajo control romano completamente. O sea, Roma, después de esta guerra, aparte de controlar con su influencia todo el centro norte y centro sur de Italia, aparte de tener ya el Lacio después de las guerras latinas, va a anexionar pura y duramente todo lo que es la Campania. Ahora Roma es una de las grandes potencias incuestionables del Mediterráneo. Recordemos, por favor, antes de cerrar el capítulo, cómo Roma ha pasado de ser una pequeña ciudad al lado del Tíber a controlar el Lacio con sus victorias en las guerras latinas y después a controlar prácticamente todo el centro norte y centro sur de Italia con las guerras samnitas. Nos quedaría, por lo tanto, cómo consigue controlar el extremo norte de Italia y cómo consigue controlar el extremo sur de Italia. Pero esto lo veremos con el siguiente capitulazo de esta sagaza que estamos haciendo sobre Roma la plaga. Nos vemos, chavales, en 10-15 días. Ya sabéis que si os mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón favorito de iVoox. Chao, chao, os quiero a todos muchísimo. Besotes. Es único, tú estás cambiando tu estilo solo por ganar público, púlelo. No te pases que te parto el cúbito. A la mierda todos los raperos dentro de este puto círculo. Si me junto con el Johnny parto el micro. Y loca, si me das tu cora para ti soy lícito. Como camarón, una rosa pa' tu pelo. Yo te he mordido el anzuelo, pero sigo siendo el mismo. Pero sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo.